Vida para Todos presenta Mensajes de vida, palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. Hace como 2 meses más o menos, estaba, pues lógicamente, nosotros vivimos en una isla, entonces la comunidad es muy pequeña. Es una isla que mide de ancho aproximadamente como 1 milla, o sea, un poquito menos de 2 kilómetros, es bien angostita, pero es muy larga. Pienso que hay por lo menos unas 45, tal vez 50 millas de un extremo a otro. Bueno, en realidad hay como 80 millas, pero hay un puente, entonces hay una parte donde el agua dulce se junta con el agua salada, pero por así decirlo, en esta isla particular en la que vivimos, vamos a decir que tiene aproximadamente unas 40 millas tal vez, más o menos. Y resulta que un día me fui al supermercado y al entrar, era el primer día que salía después de como 2 o tal vez 3 semanas de estar prácticamente encerrado en casa, como de repente muchos de ustedes. Al entrar se requería mascarilla. El sentir, el ambiente que había en el supermercado era diferente de todo lo que yo había experimentado en tantos años de vivir aquí. Nosotros tenemos más de 25 años de vivir en esta isla. Y al salir, ya porque no había mucha gente, y al ir saliendo, había un letrerito pequeño, lógicamente en inglés, en la caja donde uno tiene que pagar. Y me recuerdo que leí la frase que decía: debido a los momentos sin precedentes que estamos viviendo, es necesario que... Y se me olvidó completamente lo que decía después, porque me cautivó, me pegó, como decimos en mexicano, me pegó duro el escuchar, el leer la palabra sin precedentes, tiempos sin precedentes. Y yo le titulé a esta pequeña charla del día de hoy, le titulé simplemente así: un Dios sin precedentes para tiempos sin precedentes. Y quiero que vayas conmigo ahí al Salmo 135, versículo 6, como te decía, lo tengo aquí en la versión Nueva Traducción Viviente y te la voy a leer primero y luego después te leo la que por lo general todos usamos, la Reina Valera. Dice así: en el nombre del Señor. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. Ahora, Reina Valera dice de esta manera: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Un Dios sin precedentes para tiempos sin precedentes. Tiempos sin precedentes que estamos lógicamente viviendo. Cuando yo sentí esa palabra que Dios me habló fuerte, no me recuerdo si sería tal vez como un jueves o un viernes que yo fui, entonces al día siguiente, que probablemente era ya el sábado, sentía en mi espíritu aquello que yo había leído y empecé a buscar sobre esta palabra y me di cuenta simplemente lo que dice el diccionario. Dice que la palabra precedente, que se sobreentiende, ¿no? Que es algo que precede, lógicamente, pero al ponerle sin precedente, quiere decir que entonces nunca ha habido algo así. Pero le voy a dar lo que dice la explicación del diccionario de la lengua española. Dice: es una cosa, hecho o circunstancia que es anterior a otra semejante o de su misma clase. ¿Sí? Es una cosa, hecho, circunstancia que es anterior a otra semejante o de su misma clase. Ahora, me gusta mucho escribir mis sermones. Por lo general yo prácticamente, me gusta escribir y me gusta casi siempre decirle lo que yo tengo aquí, porque siento que en esos momentos el Señor es cuando habla, por así decirlo, a mi espíritu, habla a mi corazón, y son las cosas que puedo plasmar en el papel, por así decirlo. Pero mi traducción personal de esta frase o de esta palabra, sin precedentes, es que
no tenemos una referencia con qué comparar lo que estamos experimentando. ¿Sí? Ese es dicen en inglés, esos son mis 20 centavos. That's my 20 cents, mis 20 centavos de traducción, por así decirlo. No tenemos una referencia en el presente que podamos compararla, y por eso le llamamos que es un tiempo sin precedentes. No lo entendemos, no sabemos, no tenemos control y nos sentimos completamente incapacitados para muchas cosas que estamos experimentando precisamente. Yo creo que el problema mayor aquí en toda esta situación es precisamente ese, que nunca en nuestra generación había pasado esto. Entonces, como nunca ha sucedido a nivel mundial, sobre todo, aunque sí ha habido epidemias, sí ha habido contagios, digamos, en regiones del mundo, pero no había, en nuestra generación, no había habido algo como esto. Entonces, por eso es que nos sentimos raros, por eso es que nos sentimos afectados de alguna forma, directa o indirectamente. Inclusive, en estos momentos les pido sus oraciones por unos amigos pastores en el estado de Texas, aquí en Estados Unidos, que lastimosamente han sido contagiados con esta enfermedad, y la esposa de mi amigo pastor está hospitalizada. Así que si se recuerdan, por favor, ayúdenos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado este sentir? ¿Qué es lo que ha provocado el estar experimentando unos tiempos sin precedentes? ¿Qué es lo que ha provocado en el mundo? Bueno, en el mundo ha provocado mucha incertidumbre. Eso es lo primero que ha entrado a esta sociedad. Incertidumbre, lógicamente basada, lógicamente, en temor. Hay muchos temores, hay confusión, las gentes no saben qué escuchar. Yo soy una persona que pienso que la incertidumbre que estamos experimentando, o gran parte de la sociedad está experimentando en tiempo presente, es debido a que hay muchas voces, hay mucho ruido en el mundo, en las noticias, en los periódicos, en el radio, en la televisión, en las redes sociales. Existen muchas opiniones, existen muchas voces de muchas personas y cada uno de ellos tiene su propia opinión en el asunto, y lógicamente como usted y como yo. Eso no lo estamos condenando, no lo estamos juzgando, simplemente somos todos seres humanos que procesamos todo desde el punto de nuestra vista. Procesamos todo lo que sucede desde nuestro punto de vista, desde nuestro ángulo, desde nuestro lugar. Con fe o sin fe tenemos y nos formamos una opinión de las cosas que nos suceden o de las cosas que suceden en general, sobre todo en general. Entonces, yo veo que hay inseguridad, hay incertidumbre, hay temores que llevan a la incertidumbre de qué será mañana, qué será la próxima semana. Usted me imagino que conoce los reportes, ¿no? Al principio, en el mes de marzo, por ahí, a finales de marzo, pues salía de que solamente las personas con condiciones físicas deterioradas o enfermedades crónicas, personas de la tercera edad, son las personas que les va a afectar más, directamente. Sin embargo, ya se dio cuenta usted que después, a finales de abril, principios de mayo, dijeron que ya estaba afectando jóvenes, incluyendo niños. Ya estaban muriendo personas de 21 años. Aquí en Estados Unidos hubo varios reportes de 21, de 26, de 33. Acaba de morir hace, ¿qué será?, 3 o 4 días, creo que el lunes, falleció un actor muy famoso de Broadway, con solamente 41 años de edad y sin condiciones físicas o médicas preexistentes. Entonces, ya no se sabe en quién creer, ya no se sabe, se oyen muchas voces, mucho ruido, y lo único que eso ha provocado es precisamente que a ese temor, a esa incertidumbre, entonces se le agregue inseguridad. Entonces ahora tenemos temores, incertidumbre, y lógicamente eso da como fruto una inseguridad para muchísimas cosas. La gente ha dejado de planear para el futuro, la gente ha dejado de planear inclusive
para viajar. Nosotros teníamos, mi esposa y yo, estábamos cumpliendo precisamente el mes pasado 32 años de matrimonio y teníamos planeado ir a Costa Rica y tuvimos que cancelar esos viajes, esos vuelos. Yo tenía compromisos en Texas precisamente con el pastor que lastimosamente ha sido afectado por la pandemia. Tenía que ir a ver a mi familia en el mes de abril y todos esos viajes tuvieron que ser cancelados y están ahí sin poder decidir qué fecha vamos a poder retomarlos o reiniciarlos de nuevo. Entonces, todos esos temores en el mundo, en la sociedad, han traído esa incertidumbre que nos ha llevado a una inseguridad colectiva, una inseguridad en tantísimas cosas. Ahora, si usted se pregunta, bueno, ¿qué hay seguro ahorita, pastor? No hay prácticamente nada seguro en estos momentos. Los empleos están inseguros, la bolsa de valores, hay mucha inseguridad, lógicamente las economías mundiales, el bienestar de las personas está muy inseguro, la paz en las ciudades grandes, en los pueblos pequeños, está insegura. La salud mental de muchas personas, sobre todo acá en Estados Unidos, que ya traen ese problema, nuestros hermanos gringos ya traen ese problema de años atrás, ahora se ha agravado. Se está diciendo que los suicidios se han disparado en más de un 500%. No sé si será cierto, pero eso es lo que algunas fuentes confiables en las noticias y en las redes sociales han dicho. Ahora, el mundo quiere seguridad. Siempre la humanidad ha querido seguridad. Siempre, inclusive no solamente quiere seguridad, sino que requiere seguridad. ¿Para qué? Para el buen funcionamiento de la sociedad. Tiene que haber un nivel de seguridad. Sabemos que vivimos en un mundo caído, sabemos que vivimos en un mundo imperfecto, pero aún así nuestro subconsciente tal vez nos lleva siempre a estar buscando esa seguridad. Seguridad de empleo, seguridad social, seguridad en el matrimonio, seguridad en la familia, seguridad en la salud. Entonces siempre andamos, bueno, yo creo que por eso las aseguradoras son las compañías multimillonarias por excelencia, por lo menos acá en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren proveerte seguridad en tu automóvil, en tu casa, contra desastres naturales y todas esas cosas. Todos queremos natamente esa seguridad, pero aunque el mundo quiere y requiere seguridad, no hay quien la provea. No hay quien provea, no hay quien garantice. La gente mira a los gobiernos, la gente mira a los científicos, la gente mira a los expertos, esperando recibir de ellos seguridad, pero la seguridad no llega, la seguridad no se les puede dar. Los mismos científicos, los mismos expertos están diciendo un día una cosa, otro día están diciendo otra cosa. Al principio decían, no es necesario traer su mascarilla, no es necesario. Hoy están diciendo, póngase la mascarilla, no salga sin su mascarilla. Al principio decían solamente, eso es más que nada para proteger a los demás. Hoy están diciendo, no, es para proteger a los demás y para protegerte a ti. Los expertos no pueden darnos seguridad. No pueden darnos seguridad. Seguimos en incertidumbre, seguimos inseguros. Hay un rugir en el mundo que no produce seguridad, produce todo lo contrario. Ahora, eso nos lleva también a hacernos la pregunta, sino que también hacernos la pregunta, ¿en quién podemos creer? ¿A quién escuchar? ¿A quién hacerle caso? Imagínense, a nivel mundial no podemos ahorita escuchar a nadie por todas las cosas que le estoy ahorita diciendo. Inclusive una de las cosas que tengo aquí anotadas, al principio decían que por favor no tome Advil si tiene usted ¿cómo se llama? Síntomas, por favor no tome Advil, que es aspirina. Tome ibuprofeno. Perdón, no tome ibuprofeno, tome paracetamol. Y al último dijeron, no, si tome ibuprofeno lo van a matar al paciente, mejor tome paracetamol. O sea, una confusión completa a nivel Estados Unidos, a nivel mundial, a nivel la Organización de la Salud, a nivel lo que le llaman acá el CDC,
es algo que ha traído confusión, ha traído frustración. Inclusive acá en Estados Unidos, en el mes, yo creo que fue de mayo, principios de mayo, uno de los senadores más famosos en Estados Unidos, como miembro del Senado, un hombre con descendencia, creo que latina, latina, inclusive dio una entrevista tremenda que hablaba acerca de que si el virus había sido creado en un laboratorio o en el mercado ese de Wuhan en China, y un montón de cosas que honestamente todas esas cosas pusieron al mundo precisamente, le llevaron a un nivel de confusión, de incertidumbre, de temor, de inseguridad, honestamente sin precedentes, sin precedentes. Entonces, ¿a quién creer, pastor? ¿A quién escuchar? ¿A quién hacerle caso en estos tiempos sin precedentes? Yo sé que si hacemos esa pregunta, ¿no?, al aire, todo cristiano va a decir, pastor, pues hay que escuchar, hay que creer, hay que confiar en Dios. Y lógicamente esa es la respuesta correcta, pero ahora, en el mundo en el que usted y yo vivimos, ahora surge otra pregunta: ¿en cuál Dios? ¿En cuál Dios? Para usted y para mí, sencillo, hay que creer en Dios, Dios nuestro Señor. Hay que creer, pero ¿en cuál Dios? ¿En el Dios de los metodistas, de los luteranos, de los bautistas, de los cristianos, de los pentecostales, de los puritanos, de los ortodoxos, de los liberales, de los conservadores? ¿En cuál Dios? ¿Y sabe cuál es la respuesta correcta? En el Dios de la Biblia. En Él podemos confiar en estos tiempos sin precedentes. En el Dios de la Biblia. En Él no hay confusión. En Él no hay incertidumbre. Él es el mismo ayer, hoy y por siglos. Él no cambia. Dios no deja de ser Dios. Y lo que nos dice en el pasaje que leímos, déjame me regreso un poquito, en el pasaje del Salmo 135, verso 6, dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Dios quiere hacer, eso es lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, es un Dios soberano, no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer absolutamente nada, y lo podemos ver en los siguientes pasajes que quiero compartir con usted rápidamente. ¿Sí? Yo no sé si usted se recuerda cuando nos cuenta la palabra de Dios, nos lo dice muy claro, acerca de la vida de José. José fue, usted ya lo sabe, dado por muerto, vendido por sus hermanos, metido en la cárcel injustamente, todas esas cosas. Pero el Dios que hace lo que quiere, donde quiere, cómo quiere, a la hora que quiere, cambió todo el mal que se había encaminado a la vida de José para acabar con él, lo cambió, lo transformó para bien. Y ese es el poder que Dios tiene, el Dios soberano, el Dios que hace lo que quiere y que hizo lo que quiso con José, con Abraham, con David, con Moisés, con Noé. El Dios que hace lo que quiere es el mismo Dios que está ahí donde usted está, y aquí conmigo donde yo estoy. Es el Dios que tiene el control absoluto. Ojalá que usted pudiera repetir ahí esa palabra conmigo: absoluto. Tiene el control absoluto. No hay ninguna iglesia, no hay ninguna denominación que tenga el control absoluto. No hay ningún profeta, no hay ningún pastor, no hay ningún predicador, no hay ni un ministerio, ningún ministerio en toda la tierra, en ningún idioma, que tenga el control sobre lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo. Pero Dios sí tiene el control. Dios tiene absoluto
control. Y si tu vida y si mi vida está en las manos de ese Dios que hace lo que quiere, entonces no tienes por qué temer. No hay razón por la cual estar amedrentado, no hay razón por la cual estar ni siquiera ni pensativo. La palabra de Dios nos dice claramente: levanta tu vista en alto, porque ahora está más cerca de ti tu salvación que cuando creíste. Tu salvación se acerca cada día más a ti. Pero este hombre que está aquí, antes de leerle Romanos, hay una persona, creo es del siglo pasado, lógicamente, el señor J.C. Ryle, dijo estas palabras, se las quiero leer justo como está precisamente aquí, dice: de todas las doctrinas de la Biblia, ninguna le resulta tan ofensiva a la naturaleza humana como la doctrina de la soberanía de Dios. El ser humano puede tolerar que le digan que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que es justo, que es santo, que es puro, pero que le digan que Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia, como dice Romanos 9, o que Él no da cuenta de ninguna de sus razones, como lo dice en Job 38 al 40, todos esos 3 capítulos, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, como lo dice precisamente en el versículo 16 del capítulo 9. Estas son verdades que el hombre natural no puede soportar. Póngase a pensar y a meditar un ratito ahí conmigo. ¿Qué estamos aprendiendo en esta crisis? ¿Qué es lo que usted y yo como hijos de Dios estamos aprendiendo? ¿Qué le parece si nos ponemos a pensar que Dios envió esta crisis no por el mundo perdido, no por la sociedad corrupta, sino ¿qué le parece si nos formulamos la pregunta que Dios envió esta crisis por la iglesia, por nosotros? ¿Qué estamos aprendiendo en esta situación? ¿Por qué Dios mandó la caravana de los ismaelitas, precisamente los egipcios, para que compraran a José? ¿Por qué será que lo vendieron a Potifar? ¿Por qué será que su esposa quiso abusar de él y lo acusa de una forma injusta y sin cuestionarlo ni enjuiciarlo lo refunden en el calabozo? ¿Por qué Dios orquestó todo eso? Lógicamente sabemos la respuesta, lógicamente lo hemos visto, lógicamente sabemos que el mismo José lo dice al final de Génesis: hermanos, no se preocupen, no les dé pena, no sientan carga ni culpabilidad, porque lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo transformó para bien. Dios lo transformó para bien. Pablo dice en Romanos 9:9 en delante, que para mí este es un pasaje que explica la soberanía de un Dios sin precedentes, que es un Dios justo y misericordioso y bondadoso, que es el Dios que este mundo necesita en estos tiempos sin precedentes. Miren lo que dice aquí. Yo sé que de repente a alguno de ustedes le va a dar un poquito de shock cuando vuelva a escuchar esto, que yo sé que ya lo ha estudiado. Dice en el verso 9 del capítulo 9, dice: pues Dios había prometido: volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según los propósitos de Él. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras: amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Verso 14. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, dice San Pablo. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón:
te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, dice San Pablo, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, dice el verso 19, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, mis hermanos, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntar a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene acaso él derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo. Los que están con mucha más intensidad, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y versículo 24 y último dice, y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o del grupo de los gentiles. Para mí este pasaje deja en claro que si nos vamos usted y yo a preocupar por algo, que sea por estar en el grupo de los que Dios tuvo misericordia. ¿De cuántos de los que están escuchando ahí, de cuántos de ustedes Dios ha tenido misericordia? Conteste con un fuerte amén. Diga, amén, pastor. Dios ha tenido misericordia de mí. Él ha sido bueno. Y si esta pandemia es para que lleguemos más pronto a su presencia, nos vamos en el nombre de Jesús, porque sea por esta razón o sea por otra razón distinta, estaremos en la presencia del Señor tan pronto como Él nos llame a cuentas, porque nadie más nos puede llamar a cuentas, nadie más nos puede llamar a salir de este mundo excepto nuestro Dios. Él conoce nuestros días y nosotros como hijos de Dios realmente para Él nunca estaremos muertos, porque aquel que ya pasó de vida, de muerte a vida, jamás morirá, sino que verá al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y solamente va a cambiar de dirección. Como decimos, yo aprendí esto hace muchísimos años con mi pastor Jorge Rodríguez allá en México. Yo aprendí que cuando un cristiano cuando un hijo de Dios pasa de esta vida a la otra, en realidad nunca muere, solamente cambia de dirección. Antes estaba aquí en Carolina del Norte, pero ahora está en la presencia de Dios. Antes estaba allí en Argentina, pero ahora está en la presencia de Dios. Jamás murió, solamente cambió de dirección porque sirve a un Dios todopoderoso que hace lo que Él quiere, que es un Dios sin precedentes para este tiempo sin precedentes. Ojalá que usted diga un fuerte amén ahí donde usted está, y ojalá que usted sea de los del equipo que esperan con paciencia la venida del Señor. Todo eso lo puede hacer solamente, todo eso lo puede dar solamente, y todo eso lo puede decidir solamente, no solamente en estos tiempos sin precedentes, sino en todo momento, en todo tiempo, el único Dios que es sin precedentes, el único Dios verdadero. No hay nadie en el universo que tenga el poder que Dios tiene, que tenga la sabiduría que Dios tiene, que tenga la capacidad que Dios tiene, que tenga el dominio que Dios tiene, pero sobre todo no hay nadie en el universo que tenga el amor que Dios tiene. Nuestro Dios es un Dios sin precedentes. Nuestro Dios es un Dios sin precedentes. Y vamos a terminar aquí el día de hoy llevándonos en nuestro corazón esa palabra para ti, ahí donde tú estás. Si me estás escuchando y eres un hijo de Dios, mi hermano, mi hermana, amigo, joven, señorita,
no hay nada por qué temer, ni estar ni amedrentados, ni asustados. Lógicamente tenemos que tomar precauciones. El apóstol San Pablo dice claramente en Efesios 5 que nunca nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, cuidarla, sustentándola. Tranquilo, Dios está con nosotros. Él tiene el control. Es un Dios sin precedentes. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, a la hora que quiere. Pero déjame decirte, el Salmo 33 también dice que los propósitos de Dios jamás serán frustrados, que se cumplirán los planes que Él tiene. Y tú ya sabes, Jeremías 29:11 dice claramente, yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor. Planes de hacerte bien, de darte esperanza y de darte un futuro. No sé si ese futuro está aquí, o no sé si ese futuro está en la presencia de Dios, pero ese futuro está asegurado en un Dios sin precedente. Padre, gracias, Señor, en esta hora te damos por cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo esta transmisión a la hora que sea allá en Argentina. Gracias por sus vidas, sus familias, a las cuales encomendamos en tus manos preciosas para que seas tú trayendo esa bendición, esa paz, esa seguridad que el mundo no nos puede dar. Que si hay alguno de mis hermanos que está ansioso, que está inseguro, que ha tenido algunos pensamientos tal vez de ansiedad, se ha sentido frustrado, se ha sentido desesperado, Señor, que esta tarde o esta mañana o esta noche tu Espíritu Santo le traiga de su presencia paz del cielo en el nombre de Jesús. Que haya paz en la vida de ese joven, de esa señorita, de ese hermano, esa hermana, ese anciano. Que haya paz que traspasa todo entendimiento, sobrepasa todo entendimiento humano, que es la paz de Dios que nos da una paz en medio de cualquier tormenta, y esta pandemia no es excepción. Creemos en un Dios que tiene completa y absoluta autoridad y soberanía sobre toda la creación, y que nada se sale de su control, ni de sus manos, ni de sus planes, ni de sus propósitos. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis pastores, Silvano y Andrea. Bendecimos sus vidas, sus familias. Bendecimos, Señor, sus entradas y salidas, sus levantarse y acostarse. Y te damos gracias, Señor, porque nos unes a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, a través de tu unción, a través, Señor, de tus promesas para tu pueblo. Te damos gracias y ponemos todas estas cosas en las manos del Dios sin precedentes. Este fue el mensaje del Ministerio Vida para Todos, en vivo desde una de nuestras reuniones.